Army, ¿podemos hablar de esa mirada? Porque lo que pasó en el adelanto del nuevo proyecto de BTS no fue casual. Y lo que dijo Jungkook en ese live, mucho menos. Cuando comparó a Arirang con una cena exquisita, muchos pensaron que era solo una metáfora bonita. Pero muy pocas personas están analizando lo verdaderamente importante, a quien miró cuando lo dijo. ¿Y quién le respondió con esa sonrisa? Sí, estoy hablando de Jimin. Porque hay miradas que son al azar, y hay miradas que buscan confirmación. Y anoche vimos una que parecía tener historia detrás. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Ahora sí, hablemos del adelanto porque, ¿qué fue eso? BTS apareció en redes con ese teaser que básicamente nos gritó, prepárense. El título no fue discreto, BTS se comeback live, Arirang y ese remate final de tráiler Tomorrow que nos dejó en estado de alerta máxima. Pero más allá del anuncio en sí, fue la energía, se les veía relajados, jugando con la cámara, haciendo muecas, riéndose entre ellos como si estuvieran en su zona segura. Y cuando ellos están así naturales, sin rigidez, sin tensión, es cuando más cosas importantes están pasando detrás. Porque BTS nunca hace nada al azar. Si algo parece espontáneo, probablemente está muy bien pensado. Y aquí quiero que prestemos atención a un detalle, la dinámica interna. La forma en que se miran, cómo se interrumpen riendo, cómo comparten ese lenguaje que solo tienen después de más de 10 años juntos. Hay una comodidad que no se puede fingir. Pero hubo algo más dentro de toda esa vibra grupal, hubo micromomentos que destacaron. Pequeños segundos que pasaron rápido, pero que cuando los vuelves a ver, tienen peso. Es como si dentro del anuncio general hubiera pequeñas pistas escondidas. Y no estoy diciendo que el teaser confirme nada específico. Lo que digo es que la atmósfera se sentía diferente, más madura, más elegante, más intencional. Arirang no fue descrito como algo simple. Se habló de experiencia, de sofisticación, de algo trabajado con detalle. Y cuando BTS empieza a usar ese tipo de lenguaje, significa que el proyecto tiene capas musicales, capas conceptuales, capas emocionales, y si esto es solo el adelanto, el tráiler completo podría darnos todavía más material para analizar. Pero antes de llegar a eso, tenemos que detenernos en alguien que, honestamente, se robó más de una respiración en ese video, y sí, estoy hablando de Jimin. Necesitamos un minuto serio para hablar de Jimin. Porque lo que vimos en ese adelanto no es normal. Ese cabello, ese rubio que parece hecho específicamente para él, no es solo un color, es una declaración. Le ilumina el rostro, le afina las facciones, le da esa vibra etérea que hace que literalmente parezca salido de otro plano, y no es exageración. Hay artistas a los que un cambio de look le suma. A Jimin el rubio lo transforma, se ve ya ligero, seguro, con esa confianza tranquila de alguien que sabe exactamente el efecto que provoca. La forma en que mira a cámara no es inocente, es consciente pero natural, como si ya hubiera integrado completamente esa versión más madura de sí mismo. Y su expresión, ahí hay algo interesante, no era solo Idol grabando teaser, había serenidad, una sonrisa contenida pero estable, esa clase de expresión que aparece cuando estás cómodo con lo que estás creando, cuando sabes que lo que viene es fuerte. Además, físicamente está en un punto impresionante. Elegante, delicado pero firme, esa dualidad que siempre lo ha caracterizado, dulce y magnético al mismo tiempo, está más equilibrada que nunca. Y aquí es donde muchos empezamos a pensar lo mismo. Cuando Jimin entra en esta etapa estética y energética, suele coincidir con momentos creativos importantes. No es la primera vez que vemos este patrón, hay algo en su presencia actual que transmite plenitud, como si estuviera disfrutando el proceso, como si supiera algo que nosotras todavía no. Y si a eso le sumamos lo que pasó después en el live, bueno, ahí es donde la cosa empieza a ponerse interesante de verdad. Ahora sí, vamos al momento. En el live grupal, cuando empezaron a hablar de Arirang, Jungkook no se limitó a decir que era buena o emocionante, no. Él eligió describirla como una cena exquisita. Y eso no es una metáfora cualquiera. Cuando alguien habla de una cena exquisita, está hablando de experiencia, de algo preparado con intención, de sabores que se construyen paso a paso, de una secuencia pensada para que cada elemento tenga sentido dentro del conjunto. No, es algo improvisado, es algo diseñado, pero lo verdaderamente interesante no fue la comparación. Fue lo que pasó inmediatamente después, mientras explicaba la idea. Buscó una mirada, no al aire, no al público, no general, buscó a Jimin, y ese tipo de búsqueda visual no es automática, es validación. Es como cuando compartes una referencia interna y necesitas confirmar que la otra persona sabe exactamente de qué estás hablando. Ese microsegundo fue clave. Porque Jimin no reaccionó con sorpresa, no preguntó nada, no amplió la explicación, simplemente sonrió. Pero no fue una sonrisa amplia de risa grupal, fue pequeña, controlada.
casi lateral. De esas que parecen decir, sí, entiendo, y ahí es donde el fandom empezó a conectar puntos. Cuando dos artistas trabajan juntos en algo, desarrollan un lenguaje propio, palabras clave, comparaciones internas, conceptos que no necesitan explicarse públicamente porque ambos estuvieron en el proceso. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué describirlo como una experiencia sofisticada? Mirando específicamente a Jimin, si fuera solo una metáfora general, la habría lanzado al grupo completo. Pero esa búsqueda visual sugiere algo más íntimo a nivel creativo, como si compartieran el contexto detrás de esa comparación. Y aquí no estamos afirmando nada como hecho confirmado. Estamos observando patrones, porque no es la primera vez que cuando uno habla, el otro responde con esa clase de complicidad silenciosa. Además, pensemos en esto, si Arirang es una experiencia trabajada al detalle, elegante, emocionalmente estructurada, ¿quién dentro del grupo encaja perfectamente con esa descripción estética y sonora? Jimin tiene esa sensibilidad artística que transforma cualquier proyecto en algo atmosférico, y Jungkook tiene esa capacidad de ejecución versátil que eleva cualquier concepto. Cuando sus voces se encuentran, no compiten, se entrelazan y sin solo si hubiera una participación creativa conjunta más profunda de lo que sabemos. Esa metáfora tendría todavía más sentido, porque no sería solo una canción, sería una experiencia construida por dos sensibilidades que ya sabemos que, cuando coinciden, generan algo distinto. Puede que todo sea simplemente una interpretación fandom, puede que Jungkook solo estuviera siendo poético, puede que Jimin solo sonriera porque sí. Pero cuando se trata de estos dos, los pequeños detalles rara vez se sienten vacíos. Y esa mirada, esa validación silenciosa, esa sonrisa tranquila, no se sintieron al azar. Y si esto es solo el comienzo del análisis, lo que viene ahora lo hace aún más interesante. Ahora hablemos de algo que va más allá de miradas y metáforas. La química artística, porque si dejamos de lado por un momento las teorías. Hay algo objetivamente innegable cuando Jimin y Jungkook comparten espacio creativo. Sus voces no solo armonizan, se complementan. Jungkook tiene esa versatilidad impresionante, puede ser suave, casi susurrado, y al segundo siguiente, sostener una nota potente con estabilidad absoluta. Es técnico, preciso, limpia. Jimin, en cambio, tiene ese color vocal etéreo, emocional, frágil en el mejor sentido de la palabra. Cuando entra en una canción, no solo canta, interpreta desde dentro, y cuando juntas precisión con emoción, se crea atmósfera. No es casual que muchos de los momentos vocales más memorables dentro de BTS tengan ese contraste entre ambos. Hay una sincronización que parece intuitiva. No necesitan sobrecargarse ni competir por protagonismo. Saben exactamente cuándo entrar, cuándo bajar intensidad, cuándo sostener. Eso no se construye solo con ensayo. Se construye con confianza, y esa confianza se nota también en el escenario. Cuando comparten coreografía, hay una naturalidad que no parece forzada. No exageran la interacción, no la teatralizan de más. Simplemente fluye, y lo interesante es que esa fluidez artística suele reflejar un entendimiento más profundo del proceso creativo. Cuando dos artistas comparten referencias internas, cuando han trabajado ideas juntos, cuando entienden cómo respira el otro musicalmente, la dinámica cambia. Por eso la teoría de una posible subunidad no nace de la nada, nace de años observando cómo funcionan cuando coinciden. No sería algo explosivo ni escandaloso, sería elegante, sensorial, intencional. Exactamente como esa metáfora de la cena exquisita. Porque si algo ha demostrado esta dupla es que cuando se alinean creativamente, no hacen ruido innecesario, construyen experiencia, y eso es lo que tiene a medio fandom pensando que quizás estamos viendo el inicio de algo más grande. Y aquí llega el momento que hace que se nos acelere el corazón. ARMY, porque después de todo lo que vimos, el adelanto, el look de Jimin, la metáfora de la cena exquisita y esa mirada que se cruzó entre ellos, no podemos evitar preguntarnos, ¿y si no se trata solo de casualidad? ¿Y si realmente estamos siendo testigos de algo que solo ellos entienden? No estamos afirmando nada como un hecho, solo estamos observando señales, patrones, pequeños gestos que parecen triviales, hasta que los conectas. Ese segundo donde Jungkook busca la mirada de Jimin, esa sonrisa contenida de Jimin, el entendimiento silencioso que se respira en esos instantes. Si alguna vez hubo un momento que nos recordó la intensidad que puede surgir cuando dos artistas se entienden a la perfección, fue ese, y por un instante, ARMY, sentimos esa electricidad, esa chispa que nos hace colapsar de emoción. Ese momento donde todo parece alinearse y nos pregunta, ¿te diste cuenta de esto? Porque aunque todo pueda parecer discreto, cuando conectas los puntos, la historia que empieza a formarse es imposible de ignorar. Y aquí es donde nos quedamos suspirando, esperando el siguiente capítulo, y deseando ver más de esa conexión única. Pero, ARMY, mientras nos dejamos llevar por estas emociones, hay algo importante que debemos recordar. Ser fan no significa tener acceso total a cada gesto,
cada mirada o cada decisión de nuestros chicos. Observar los lips, analizar los teasers y disfrutar de cada momento está perfecto. Eso es amor por el arte y por el talento que nos entregan. Lo que no podemos hacer es confundir cercanía con propiedad. Admirar con intensidad está bien, pero invadir su espacio o intentar adivinar cada detalle de su vida privada cruza la línea. Cuando nos enfocamos en teorías, interpretaciones o análisis de gestos, debemos hacerlo con respeto. Amor no es obsesión, apoyo no es vigilancia, y entusiasmo no es control. Porque nuestros chicos Jimin, Jungkook y todo BTS merecen disfrutar su arte y su vida con libertad, si queremos seguir disfrutando de su música, sus proyectos y esos momentos mágicos en los que nos dejan entrar un poquito. La mejor manera de hacerlo es cuidando su bienestar, respetando sus tiempos, sus espacios, sus momentos privados. Ser ARMY no es solo comprar álbumes o llenar conciertos. Es sostener un estándar, apoyar con pasión, pero también con conciencia. Admirar con intensidad, pero respetando límites. Celebrar cada logro, sin exigir explicaciones personales, porque el fandom que entiende esto, no solo disfruta más, sino que también protege la relación especial que tenemos con ellos. Y si algo nos han enseñado estos chicos es que el respeto y la admiración pueden coexistir con la intensidad del fandom.